Una más a la lista de la vergüenza, angurria, ya uno no sabe qué calificativo utilizar respecto de los congresistas mochasueldos, ¿no? Yo sí, eso sí. Es delincuencial. Eso es delincuencial. El audio es ya prácticamente una extorsión contra este trabajador y es una pena realmente porque no es la primera vez que sucede y además porque no es la primera vez que la señora María Cordero es congresista. Y hay quienes señalan que una situación como esta tiene un responsable directo, que es el partido político que la pone totalmente. En su lista, ¿no? Y no estamos hablando de un Jontay, ¿no? Estamos hablando del segundo Jontay que se ha convertido en un dolor de cabeza, no solo para Fuerza Popular, en la vergüenza de muchos. Gracias por estar hoy aquí, congresista Nano Guerra García. ¿Qué tal? Bien, ayer lo escuchaba y a la noche con Jaime Chincha, no solo criticar la actitud que ha tenido la congresista, hablar un poco de los procedimientos de expulsión y demás, sino que usted salió en defensa de lo que muchos de los audios dicen de la congresista Jontay. Y eso es lo que todos se preguntan, ¿no? ¿Qué es lo que ella dice respecto de lo que servía para lo que ella quiere recuperar ese dinero que en su momento aportó a esta campaña? Y usted ha dicho, no, que es mentira, la señora Keiko Fujimori nunca estuvo en Tumbes. Los archivos lo desmienten, la señora hizo campaña al norte del país. ¿Por qué no pensar que sí, en efecto ella aportó dinero y que en este momento ella cree que estar en el Congreso de la República es para hacer caja y finalmente que todo vuelva al bolsillo de donde salió? No he entendido la pregunta, es decir, yo nunca he defendido la posición de María Cordero. No. Usted ha defendido, usted ha dicho, ha desmentido a la señora Jontay diciendo que la señora Keiko Fujimori nunca hizo campaña en Tumbes. Esa fue una información, no es cierto. Eso fue una información errada. Lo que yo he dicho, y me reafirmo, es que la señora Jontay ha pedido dinero usando como pretexto una mentira. Una mentira en la que ella dice que recibe dinero para aportar a la campaña y a los viajes. La campaña de Keiko Fujimori es una campaña muy austera. También he dicho que el dinero que recibía era para la campaña de lo que apoyaba Kenji Fujimori. Y Kenji Fujimori no ha viajado nunca, no ha hecho campaña por Fuerza Popular. Y también he dicho, mintiendo nuevamente, que el dinero que ella recibía era para los gastos del presidente Fujimori. Y el presidente tiene su seguro y tiene también la cobertura que le dan a los internos el INPE. Nosotros deslindamos totalmente con lo que ha hecho la señora Jontay. Es más, somos quienes hemos presentado, el mismo partido, nuestra misma vocera, ha presentado la denuncia a la Comisión de Ética, como no lo han hecho otros partidos y como debe ser, porque, Pamela, tú dijiste, nos avergüenza. Nosotros nos avergüenza el doble o el triple. Y cuando nos preguntan si hay responsabilidad, también tenemos responsabilidad. Y los partidos tienen que reconocer sus errores o cómo filtraron. ¿Tenemos que revisar nuestros filtros? Sí. Habiendo sido congresista por segunda vez, también. Y eso no es un tema en el que nos vamos a ocultar, vamos a ser muy claros. Pero quiero señalar un tema adicional. Estamos acusándola en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Algo que no ha hecho otro partido que yo sepa, que yo recuerde. La congresista Marta Moyano ya lo anunció. Bueno, nosotros es lo que queremos, toca, porque la situación es vergonzosa. Y solo para cerrar mi pregunta, usted se retracta en el hecho de decir que la señora Fujimori no estuvo en Tumbes, porque sí estuvo en Tumbes y que la señora Jontay no le dio un solo sol para que ella maneje la campaña en el norte. A ver, la señora Jontay ha pedido dinero usando pretextos. Yo me refería a que el viaje que hizo Keiko Fujimori fue posterior a su elección, es decir, a la elección como congresista. Pero quiero señalar más. No ha sido posterior, señor Guerra García, y aquí están los archivos. Tengo un archivo del Comercio donde Keiko visita Tumbes y deja más promesas de campaña. La candidata de Fuerza Popular ofreció un ministerio de pesquería, la creación de un distrito y 3 millones de conexiones de agua. ¿Cuándo fue esto? En la campaña del 2021. El tuit de Keiko diciendo, no sé si lo pueden poner, hola Tumbes, el 5 de mayo del 2021. No es posterior, por eso es que, claro, genera suspicacias respecto de algo que siempre ha puesto el ojo en algo que es crítico. ¿Cómo es que finalmente los congresistas hacen de esto un negociado? Que me escuche bien. Y luego... Yo le pediría que me escuche bien. He dicho después de la campaña congresal.
La campaña congresal cierra en abril y este viaje es posterior. Eso es lo que he dicho, nada más. Entonces, eso es lo que he dicho. Pero quiero señalar un tema más, porque finalmente no nos quedemos en la anécdota, quedémonos en decirle a la ciudadanía que esto está mal. Quedemos en indignarnos de esta manera, porque esto es, no solamente es un error, es un síntoma de cómo está nuestra sociedad. Eso es muy importante. Pero quiero señalar dos temas más. Le hemos sacado a la señora Cordero de todas las comisiones. Absolutamente todas, de la permanente, de la Puyangotumbes, y lo que queremos es que su proceso, que tiene que tener un debido proceso, sea rápido y ojalá caigan todas las sanciones sobre para ello. que pierda su curul lo más pronto posible y quede a disposición del Ministerio Público. Exactamente. Ahora, lo que preocupa, y lo comentábamos, esta es la segunda vez que la señora María Cordero es congresista por Fuerza Popular. ¿A la interna se ha hecho algún tipo de investigación o verificación si esta misma conducta la ha tenido también durante el anterior Congreso? Estamos comenzando a preguntar sobre esos temas. Uno no tiene los indicios hasta que salen estos temas y uno se pregunta, con justa razón, qué habrá sucedido en sus anteriores periodos, qué habrá sucedido con su conducta antes, porque cuando uno tiene una inmoralidad evidente, tiene que preguntarse qué más puede haber hecho. Eso lo estamos viendo. Ojalá también la justicia investigue hacia atrás y, como en muchos casos así, a veces aparecen después los testimonios, ¿no? Exacto. Ahora, y hemos visto que ya en lo que va del año son al menos 5 congresistas a los que se le han detectado como los mochasueldo. Y no son los primeros tampoco, ¿no? Efectivamente, en otros periodos, en otros congresistas también. ¿Por qué esta es una práctica común? ¿Qué pasa? ¿Acaso no se puede contratar de manera adecuada al personal? ¿Por qué tienen que estar dividiendo el sueldo de una persona para pagarle a otra? O en el peor de los casos, como la señora Cordero, ¿no? Ya quitarle de frente el sueldo para quedárselos ellos mismos. Para mí no hay explicación. Es decir, acá no es porque hay poco sueldo, porque el congresista gana sueldo. Es simplemente un tema de inmoralidad y de ilegalidad. Hay personas que habrán sido formadas dentro de conceptos éticos y hay personas que no lo han sido, que creen que necesitan más dinero, que el dinero los hará felices. Esto es injustificable. O sea, no tiene que ver con el sueldo que gane uno o por qué lo llevó uno. Me ayudaste en campaña, correcto, me ayudaste en campaña, pero uno no tiene por qué cobrar deudas. Y si la señora se llenó de deudas en la campaña para lo que sea, es su problema. No tiene por qué afectar la relación laboral de gente que trabaja y que recibe una compensación por ello. ¿Qué los hace pensar con un Congreso que tiene a la señora Jontay y a otros más mochándole el sueldo de los a sus trabajadores, con un 91% de rechazo, un Congreso? ¿Qué lo hace pensar al fujimorismo que necesitan 100 congresistas más? Porque ustedes están impulsando un proyecto de ley para aumentar a 230 la calidad de parlamentarios. Es un proyecto del congresista Héctor Flores individual, no es una posición de bancada, no nos hace pensar. Yo particularmente creo que debe haber una bicameralidad. Eso va a significar tener más representantes, porque en un caso serían congresistas y en otros senadores. Creo que una cosa no tiene nada que ver con otro. La mayor cantidad no da más o menos ética. Y yo sí creo que necesitamos un bicameralismo y es algo que voy a buscar impulsar en lo que me queda de ser presidente de la Comisión de Constitución. Entonces, este proyecto del PL que está impulsando el congresista Héctor, ¿llegaría a la comisión? Debería llegar a la comisión. Y yo particularmente no estoy de acuerdo con que se aumente solamente la cifra de representantes, pero es una posición personal como hay muchas otras, no es la única. Pero repito, no es el número el que da la ética de las personas, es la formación. Y ahí la pregunta que nos tenemos que hacer es no qué cantidad tenemos, sino qué está pasando con nuestra sociedad, qué está pasando con nuestra clase política, qué está pasando con los partidos para poder tener gente que cree que eso es correcto. Y Fuerza Popular está en la capacidad, porque, claro, uno puede decir, efectivamente, necesitamos una mayor y mejor representación. 2 cámaras sería lo más adecuado. Incluso hay quienes dicen que ha sido un error quitar la reelección porque le quita justamente la posibilidad a los congresistas de formarse mejor y los que entran son oportunistas. En ese sentido, ¿cómo mejorarían los filtros de los partidos políticos para evitar que hayan más Marías Cordero Jontay u otros que también hemos tenido? Yo creo que los filtros deben de venir de varios lados. Uno son los partidos.
Nosotros hemos intentado, digo intentado porque acá hemos tenido esta falla, con la Escuela Naranja, que hicimos la Escuela de Capacitación, tener gente idónea, hemos buscado revisar sus currículums, hemos buscado revisar sus antecedentes policiales. Este ha sido un trabajo de filtro. Sin embargo, cuando es un congresista que ya estuvo, el filtro se relaja, ¿no? Dices, ay, ya la conocemos. Entonces, lo que hoy usted nos está diciendo es que mientras más probo y ético soy y menos plata tengo, igual puedo hacer campaña dentro de Fuerza Popular. ¿Es así en la práctica? No. Sincerémonos un poco, ¿no? Porque las campañas necesitan plata. Ya, pero yo no he dicho eso. Usted está poniendo esto en mi boca. Yo lo que he comenzado... Yo le estoy poniendo la situación, usted es libre de Yo he comenzado a responder, termino de responder. Sí, claro. Por un lado, los partidos tenemos que afinar nuestro filtro. En segundo lugar, creo que las leyes sí pueden ser más estrictas en esta selección. Yo estoy de acuerdo con que sean declaraciones juradas, ¿no? Pregunta simple, ¿se necesita plata para una campaña? Pero de repente lo que se tiene que hacer es que esos filtros sean aún mayores. Lo tercero que hay que hacer es reflexionar sobre el elector. Es decir, la gente no elige porque le ponen una pistola en la cabeza. Entonces, también como sociedad tenemos que reflexionar a quiénes elegimos y por qué los elegimos. Los elegimos porque sonrió bien, porque nos hizo una propuesta. ¿Se necesita dinero para hacer una campaña política? Yo no lo necesité. ¿Usted no lo necesitó? No, yo invertí muy poco, por ejemplo. Pero yo ya tenía una proyección, era conocido, tuve la suerte y de alguna manera el privilegio de ser el número 1 en la lista y ser el jefe de plan de gobierno. Eso me da exposición. Sin embargo, hay gente que puede necesitar... Yo creo que ahí se ha avanzado mucho, porque, por ejemplo, ahora ya no se permite hacer publicidad. Entonces, antes se necesitaba grandes cantidades de dinero porque uno tenía que poner en medios. Se lo pregunto porque precisamente hoy día hay un informe en la República sobre Joaquín Ramírez, y lo que se dice en esta investigación fiscal, que incluye a Keiko Fujimori y al señor Pierre Figari, es que se habrían beneficiado económicamente y políticamente de las actividades de Joaquín Ramírez en el periodo en que este fue congresista y dirigente nacional de Fuerza Popular en el 2011 y el 2016. Sí. Esa es una tesis del fiscal que tiene 8 años y no ha probado absolutamente nada. Estas decomisaciones que han salido tienen que ver sobre todo con el problema entre el señor Ramírez con los allegados de la universidad. La tesis de esto, el fiscal no ha probado absolutamente nada y vino de una denuncia que se puso en campaña una semana antes de que se cierre la campaña, de un señor que supuestamente decía que Ramírez era narcotraficante y que había dado tantos millones de dólares, declaración que nunca comprobó. Entonces Pero hay una pista empresarial, porque la empresa de Joaquín Ramírez le hizo a Pierre Figari 12 transferencias por unos montos que están especificados también, y el inmueble de Chacarilla del Estanque fue usado por Keiko Fujimori como su cuartel durante la campaña presidencial del 2016. Sí, ¿Fue así o no? Sí, claro. Entonces, ¿hay interconexión o no? Vamos a explicarlo. En la campaña se utilizó ese local que dio el secretario general, así como alguien puede dar su moto, su sitio, el tipo... El señor Ramírez tenía dinero y tenía bienes. Eso ha sido... Entonces, sí se necesita dinero para una campaña política. Me ha preguntado campaña congresal. Ha sido un registro, eso ha sido registrado en la OMPE. Es decir, el contrato de cesión en uso está hace más de 8 años, ha sido declarado. Entonces, si venimos a descubrir este tema y decir esto tiene relación, tampoco es correcto. Bien, congresista, agradecerle por haber estado aquí. Vamos a estar atentos a lo que pueda ocurrir no solo en Fuerza Popular en este Congreso, ¿no? Que no solo tiene un 91% de desaprobación, sino que de verdad se está ganando todos los puntos para que nunca más querramos que esta gente regrese. Gracias por estar hoy con nosotros. Y 8:37 de la mañana.